estómago. Entonces, esa es la ventaja. Región Más presenta entrevistas, sondeos, opiniones, expertos, analistas, candidatos. Tablero Electoral 2011. ¿Les consigue con sal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo programa de Tablero Electoral. Hoy estaremos abordando un tema sumamente importante, análisis político en Guatemala, y para ello nos estará acompañando el doctor Luis Felipe Samayoa. Pero para conducir este programa se encuentra conmigo mi amigo José Álvarez y por supuesto Helen Ralón. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Helen, buenas noches a la audiencia de Región Más y de Estéreo Sim. ¿Qué tal están? Esperamos que tengan una noche placentera. Y es que en esta oportunidad queremos indicarles de que el periódico La Noticia, Región Más y por supuesto Estéreo Sim han fusionado sus ideas con el fin de trasladarles a ustedes el sentir de las personas versadas en la materia, específicamente relacionados con el campo político. Porque muchas personas observan desde la llanura cómo es que se está desenvolviendo este panorama, tomando en cuenta que en forma cotidiana va en ascenso el termómetro político. Por eso le invitamos para que usted en esta hora esté bien enterado acerca de la participación de nuestro invitado de esta noche. En portada. En los procesos de elecciones en el país, abundan quienes ofrecen el moro y el oro. Todos parecen tener una varita mágica que con solo moverla nos van a traer seguridad, justicia, empleo, educación, salud y convertirán Guatemala en una Guatelinda, similar a Disneylandia. No parece haber diferencias en los ofrecimientos porque el partido se haya querido posicionar hacia la izquierda o a la derecha del cuadrante ideológico. Todo parece ir en la línea de tocar la música que el votante quiere escuchar. Lo anterior trae como consecuencia que la lucha electoral no se centre en planteamientos políticos de contenidos ideológicos, sino en cosas superficiales, banales y frívolas que presentan candidatos y candidatas como si fueran detergentes o electrodomésticos, con descuentos y cupones. Ofrecimientos tan absurdos como el de llevar a la selección de fútbol a un mundial o colocar en la lista de diputados a exfuncionarios que guardan prisión. Son apenas dos ejemplos de lo mal que se encuentra el sistema político del país. Es poco probable cambiar de giro al sistema porque solo puede ser reformado por quienes ahora se aprovechan de tal debilidad y saben que al obligarse a plantear cosas concretas y serias en los procesos electorales, desaparecerían muchas de estas maquinarias electoreras, cuya única presencia se da por estas fechas, y donde salen con clara intención de esquilmar a los nuevos que quieren participar en política, pidiéndoles cuotas para quedarse con las nominaciones o buscando financistas cuyos aportes toman rumbo distinto. Son los partidos políticos guatemaltecos los que han introducido la idea del fin de las ideologías al derrumbe del muro de Berlín. Son sus dueños los que desprecian cualquier iniciativa que tiendan a democratizarlos y abrirlos a la participación de jóvenes, mujeres e indígenas con liderazgos pero sin los millones para constituir su propio partido. Gritar que ya la derecha o la izquierda no existen es la mejor manera de evadir el debate sobre la necesidad de salir a comprometerse con sectores o áreas específicas como la explotación minera o los impuestos.
porque los ofrecimientos tienen siempre la gran dificultad de conseguir los recursos para implementarlos, lo cual significa que se hable de los impuestos a cobrarse a la población. Y esto es algo que no suele aparecer en el discurso, porque precisamente tendrían que asumir un compromiso de incrementarlos para cumplir con sus promesas. Examinar el sistema político guatemalteco desde el lente de sus partidos, dirigencias, liderazgos, propuestas, planes, programas, equipo de trabajo, es algo necesario para que los votantes vayan tomando conciencia de lo que están tratando de decir los candidatos en cada uno de sus mensajes. Tablero Electoral cuenta con la presencia de un analista político que oriente esta tarea pensando en que las personas tendrán nuevos elementos para continuar examinando a profundidad las opciones que pronto cobrarán vida jurídica cuando el Tribunal Supremo Electoral convoque finalmente a la elección en mayo próximo. Es el deber de los ciudadanos recordar que cada 4 años tienen el poder en sus manos. Durante las 8 horas de la elección para llevar al país por un camino de prosperidad y que una vez emitido el voto, ese poder ya está trasladado a los nuevos gobernantes. En portada. Efectivamente, en los próximos meses estaremos decidiendo el futuro de nuestro país. La decisión está en nuestras manos. Lo que deseamos es que usted esté bien informado y, por supuesto, puede participar llamando al número de teléfono que estará apareciendo en pantalla. Y para platicar con nosotros se encuentra el doctor Luis Felipe Samayoa. Quiero comentarle a usted que él es egresado del Centro Universitario de Occidente de Economista. Tiene estudios realizados en sociopolítica. Doctor, tenga usted la más cordial bienvenida en este segundo programa de Tablero Electoral. Muchas gracias a ustedes y a los televidentes. Especialmente quiero dejar constancia de mi agradecimiento a esta invitación al periódico La Noticia, a Estéreo 100 y a de X respectivamente. Y me complace compartir con una guapa dama como Helen, que nos acompaña, y José también, que están conduciendo este programa. Y desde luego es propicia la oportunidad para no solo felicitarlos, sino pensar en que foros como este son los que deben existir en Guatemala y en cualquier lugar del mundo cuando está por presentarse un evento electoral de trascendencia como el que estará realizándose en Guatemala. Esto es sumamente importante porque aquí hay independencia, hay claridad y hay oportunidad de dirigirse uno al auditorio, tanto a los televidentes como a los radioescuchas, que son entre quienes están también todos los electores que en una u otra forma habrán de contribuir a la elección de quienes habrán de gobernarnos más adelante. Ojalá, y es deseable, que los electores potenciales que están frente a la aceitada que están teniendo la maquinaria electoral de los suspirantes y aspirantes a ocupar cargos no sean defraudados, como histórica y frecuentemente ha sucedido en Guatemala. ¿Y qué le parece, doctor Samayoa, si hacemos una retroalimentación en cuanto a la misma historia acerca de la presidencia, que es muy acariciada por muchísimas personas? En realidad habría que hacer algún antecedente muy breve por razones obvias. Desde luego, pensar en que a partir de la independencia pues hemos tenido un surtido, un menú completo de presidentes de todos tipos, colores y sabores. En ese sentido, pues yo creo que valdría, si los mencionáramos a todos, tendríamos que lanzar campanas al vuelo, con júbilo en algunos, con tristeza y con depresión en otros. Yo prefiero mencionar nada más a cuatro presidentes que desfilaron en Guatemala. Lázaro Chacón y José María Oriana, precisamente quien, comentando con un particular amigo, me decía, y yo creo coincido con él, en cuanto a que fueron de los presidentes más honrados en Guatemala. También, desde luego, no podríamos dejar de mencionar a Juan José Arévalo, que vino de la Argentina y dio un ejemplo de lo que puede ser la honradez en el ejercicio del poder. También se menciona mucho que Ubico fue muy honrado, hizo mucha obra, desde luego fue honrado, y obviamente
logró ciertos alcances, pero a base de la presión, del temor a que tenía sometida la sociedad. Pero algo muy importante de Ubico, según comentaba con este amigo, ¿eh? Ubico decía que era el hombre más honrado de Guatemala, pero con la diferencia de que también robó, solo que indirectamente, porque se dio lujo de tener superávit, y el Congreso de la época, como era afín a él, pues obviamente decía que él era el merecedor de esos superávit y se los regresaba como testimonio de gratitud a la honradez de su administración. Y es que, doctor Samayoa, es importante también platicar sobre las campañas anticipadas y las violaciones de ley que existen en los días ya aproximándose las elecciones. Yo quisiera saber si hay un solo partido que no se haya anticipado al proceso electoral. Es una propaganda, con el debido respeto, abierta y descarada. Es decir, la ley no les importa, la violan al derecho y al revés, por el frente y por atrás. Todo yo quisiera saber quién no está violando la ley. Además parece que están jugando no solo con la ley, sino con el Tribunal Supremo Electoral, por cuanto que de todo el montón de multas que les han impuesto, parece que una sola es la que han pagado. En realidad, ¿qué podemos esperar de aquella gente que en una u otra forma es aspirante a un cargo, a la máxima magistratura de un país, y empieza por no respetar la ley, que mala o buena, es una ley que se debe respetar? En tal sentido, entonces yo creo que ahí sí que al que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿verdad? Todos están violando la ley, y lo divertido es con la complacencia de todos sus seguidores. Y esto, desde luego, hechor y consentidor pagan por igual, ¿verdad? Yo creo que por lo menos, supongo yo que han de tener algunos asesores que les debieran de decir, oiga, esto está mal o esto está bien, pero si los asesores son tan pecadores como ellos, pues que Dios los perdone, ¿verdad? Doctor Samayoa, se ha establecido por fuentes del Tribunal Supremo Electoral que se han generado por lo menos 300 denuncias específicamente por violación a la ley electoral de partidos políticos, y solo $125, solo una vez se ha cancelado esta cantidad. ¿Aún falta pendiente de tanto dinero que recolectar en el TSE? La verdad es que es ridículo eso, que del número que menciona usted de violaciones a la ley, solo una, y tan ridículo es eso como ridícula es el monto de las multas que les imponen. En realidad, cada una de las multas que les imponen es mucho más barato que pintar un poste. Entonces mejor pinto el poste, y de pilón o de ribete también violo la ley. En realidad pero eso es una irresponsabilidad política de quienes lo están haciendo, ¿verdad? Yo tengo entendido que están queriendo que quiten las pinturas de los postes, de donde las están poniendo, pero a ellos, como coloquialmente se dice, les vale, ¿verdad? No les importa. Y frente al exceso de tolerancia de la instancia que puede impedirlo, pues siguen haciéndolo, porque no hay ninguna sanción concreta para que ellos sientan en realidad el peso de la violación que están haciendo y el castigo que en una u otra forma puede merecer. Doctor Samayoa, también es importante platicar sobre la telenovela que se ha desatado en estos últimos días desde que se mencionara la postulación de la licenciada Sandra Torres de Colón. Hasta ayer pues se dio a conocer sobre el divorcio del señor presidente y de la primera dama, que efectivamente aproximadamente en 20 días como máximo pues se estaría disolviendo este vínculo. Cuando yo escuché que un personaje de apellido Colón llegaba a la presidencia de Guatemala, evoqué el nombre de Manuel Colón Argueta, uno de los mártires de los mártires en Guatemala, y que en realidad, si hay algún rasgo familiar entre él y Meme Colón, que particularmente yo tuve oportunidad de compartir con él algunas experiencias, en realidad me da tristeza. Pero como dicen, ¿verdad?, vulgarmente y coloquialmente también, de una rosa nace una espina, como de una espina puede nacer una rosa, y este es un ejemplo típico de ese tipo. En cuanto a lo que me señalamos de la señora Sandra Torres, la verdad que es tanto lo que se puede decir. Yo creo que 2 programas, 3 programas serían poco para comentar las irreflexiones, por no decir otra cosa, que ella está cometiendo.
Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando vino a Quetzaltenango y tuvo aquí una reunión acompañada del señor alcalde municipal. Pero yo creo que se vistió con el traje típico de quetzalteco. Yo creo que ella confundió el carnaval de Mazatenango con Quetzaltenango, ¿verdad? Además, si alguien tuvo el cuidado de ver el tipo de trajes típicos que habían ahí, lo que menos sabían eran trajes típicos quetzaltecos. Sin embargo, ella pues se dio el gusto de hacerlo, pero hay algo que en realidad, en el caso particular de ella, especialmente el matrimonio que está siendo sellado con el beso que se están dando en un periódico, en la portada principal de un periódico nacional, y en realidad esto no es más que un absurdo político, un ridículo y una burla total para la población. Si así es como se pretende conquistar el voto, y el voto debe emitirse conscientemente, lo menos que podrán hacer los conscientes es pensar si van por ese lado o van por el lado equivocado. La verdad es que yo creo que la señora está cometiendo un montón de errores, y lo del divorcio es un ridículo mayor, porque también coloquialmente dice, van a divorciarse, pero siguen bajo las cobijas en forma maridable, porque eso es inevitable. Sin embargo, pues cada quien sabe cómo mata las pulgas en su propia recámara, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que se debe reflexionar, en el caso de los electores potenciales principalmente, respecto de que si este tipo de comicidades, si este tipo de payasadas, por decirlo con su nombre y coloquialmente, es lo que merece Guatemala para tener una representante en la primera magistratura, pues yo creo que vale la pena que piensen cuando se deba emitir el voto, si esto es lo que queremos, si esto es lo que merecemos. Por lo menos yo no creo que los guatemaltecos merezamos tal cuestión. Doctor Luis Amayoa, ¿no será este un clientelismo político, un mecanismo para poder llegar a las masas? Desafortunadamente, dentro de las masas, todavía hay quienes ingenuamente creen este tipo de mensajes. Sin embargo, recordemos que dentro de los electores potenciales, ahora ya hay gente que le dice que sí a todos, pero que no se compromete en particular con nadie, y él sabe por quién va a votar. Eso está visto. Sin embargo, muchos creen que con adornos, con camisetas o haciendo uso descarado y abierto de los recursos nacionales que son de todos nosotros, que son de usted y de cualquiera, porque somos nosotros quienes con los impuestos generamos los ingresos que se traducen incluso en programas sociales como los que están sirviendo de base para esto. Sí tiene usted toda la razón. Obviamente es un clientelismo, pero es un clientelismo que sorprende a los que se dejan sorprender, pero que también nos obligan a quienes tenemos la oportunidad de estar frente a una cámara y de estar frente a televidentes o radioescuchas, de dar nuestros razonamientos y llamarnos respecto de lo que significa una crítica constructiva, que no tiene más que el propósito de señalar aquellos desatinos que en una u otra forma ya en el ejercicio del poder se traducen en la mayor decepción para la población. A mí me llama poderosamente la atención, doctor Samayoa, que siendo el vínculo de la sociedad, el matrimonio, la familia, se vaya a prestar a este tipo de evento la primera dama. Me gustaría también saber su opinión con respecto a lo que se publicó en un medio escrito a nivel nacional hace unos pocos días, en donde lo dijo específicamente en Cuilpa, Santa Rosa: yo voy a ser la madre de todos ustedes. Pues que me perdone la señora, pero yo lo menos que aspiraría es a tener una madre como ella, ¿eh? Pero en tal sentido, la verdad que es cómo se toma ella la libertad efectivamente en el periódico Prensa Libre, página 5 del 20 de este mes, sale eso donde ella dice: yo voy a ser la madre de ustedes, textualmente, cita textual de lo que ella dijo. Yo creo que esta señora o está delirando o en una u otra forma está equivocando su discurso político. Para mí, esa frase, por muy bien intencionada que sea, es una ofensa para los guatemaltecos. Nosotros tenemos una madre natural
No necesitamos madres adoptivas, y menos alguna madre que quiera adoptarnos, entre comillas, como tal, a través del discurso político y de granjearse el voto para llegar al ejercicio del poder. Yo creo que eso es, para mí, es una ofensa para los guatemaltecos, y yo en lo personal así lo tomo. Doctor Samayoa, pero entonces, ¿cómo lograr la institucionalidad de cada partido político? La historia nos refleja, por ejemplo, que en México, para no ir tan lejos, el PRI mantiene pues una férrea vocación de formación de cada uno de sus pues correligionarios. Sin embargo, en Guatemala las cosas son muy diferentes. ¿Cómo lograr que exista una necesidad de comprometer la oferta política? Esa pregunta es muy interesante. Ya que menciona usted el PRI, recordemos que el PRI estuvo, 70 años en el poder. El PAN llegó y desafortunadamente, pues según el comentario cotidiano y general en México, en 10 años el PAN ha cometido más errores que el PRI en 70 años. Esto se explica por eso que usted dice, pero el PRI tiene su escuela de formación política. El PRI tiene sus cuadros y es el que más experiencia tiene para gobernar en México. Ahora, aquí lo que menos tenemos es una formación que nos permita cultivarnos. Aquí, con el debido respeto, hay políticos que dicen ser políticos, pero no son sino politiqueros, y la politiquería no es más que la vulgarización de la política. Porque si vemos la política, lo que es la política no es más que el conocimiento científico de la estructura y del poder y del Estado. Para aspirar a un cargo de cierto nivel se necesita ser un estadista. Yo quisiera saber cuántos estadistas hay dentro de los aspirantes a los cargos de elección popular. Y si nos enfocamos específicamente al sexo femenino, hemos observado en estos últimos días que la mujer también quiere llegar a ser presidenta de la República de Guatemala. Observamos a la señora Suri Ríos, a Sandra Torres, hasta hoy de Colón, así también como se menciona mucho, se ha comentado mucho el que la señora de Arzú también quiera llegar a la presidencia. Yo creo que el aspirar a un cargo público es una legítima aspiración y un derecho irrenunciable de cualquiera que pueda elegir y ser electo. Lo único es que para aspirar a un cargo hay que empezar por ver qué grado de capacidad, no es solo el deseo de aspirar al cargo, sino también la formación, la capacidad que se tiene de poder aspirar y llegar a ese cargo. Para llegar a cometer más errores de los que se cometen como aspirante, pues yo creo que andamos mal. En ese sentido, recordemos que pues, en términos generales, si bien es una legítima aspiración, todavía en Guatemala existe mucho la famosa misoginia, ¿no? Es decir, a la mujer, lo poco que ha alcanzado la mujer es producto de su propia lucha y no regalo de nadie en particular. Las conquistas se alcanzan y no se regatean en ese sentido. Pero en ese sentido creo que tienen legítimo derecho, pero en realidad si vemos las aspirantes, las mujeres que están aspirantes, en el caso particular de la señora Torres, por ejemplo, en realidad no creo yo, y dicho sea con el debido respeto, sin menospreciar su capacidad, pero no creo que este sea el camino. La mujer merece llegar a un cargo público cuando tiene la formación y la preparación necesaria para su desempeño. En el mundo, desde la señora Thatcher, en Inglaterra, por ejemplo, pasando ahora por Argentina, ahorita en Brasil, Chile, etcétera, etcétera, Costa Rica inclusive, para hablar de Centroamérica, han habido presidentes. Ahora, hay que ver una cuestión, la mujer como tal, mis respetos para las mujeres en todo sentido, la mujer como tal ha dado muestras de que es tan capaz cuando se forma como los hombres. Y algo muy importante, la mujer que trabaja en algunos cargos ha demostrado ser menos corruptas que los hombres. En México se está dando una experiencia muy interesante, que ya casi la mitad de los policías pues son mujeres. Son menos mordelonas, pues. No se dejan sobornar tan fácilmente. No se dejan sobornar tan fácilmente, aunque hay un caso en México muy interesante, que una jefe de gobierno que dejó Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, resultó enamorada de un cristiano argentino
que la comprometió, y eso le permitió la expulsión del PRD, que era donde ella pertenecía. Desgraciadamente, pues la mujer tiene su corazoncito, ¿verdad? Y si no lo sabe orientar, además con la cabeza, pues eso puede ocasionarle algún desatino como el de esta señora, muy capaz, pero ahora es comentarista de televisión precisamente, pero tuvo que dejar el partido a la que pertenecía, que es el Partido de la Revolución Democrática, precisamente porque el corazón la traicionó. Doctor Samayoa, ¿qué le parece si nos pasamos a otra faceta, especialmente del evento electoral, preelectoral mejor dicho, específicamente hablando del RENAP? Hay serios problemas, específicamente administrativos. ¿Cuál es su percepción sobre ello? El problema del RENAP es que está siendo el principal obstáculo ahorita para que la elección se lleve a cargo con una irregularidad tremenda, porque pues, el DPI, para empezar, no se sabe con seguridad si vamos a utilizar el DPI o vamos a usar la cédula de vecindad, o las dos para poder votar en dos partes, ¿verdad? En ese sentido, la verdad que aquí en Guatemala hay un problema tremendo donde el RENAP no es la excepción. Hay una vocación por el empirismo, hay una vocación por la improvisación, y la improvisación y el empirismo son precisamente las causas que generan complicaciones como la que está presentando ahorita el RENAP. Es decir, no, están cambiando como cambiaste ropa interior a las personas del RENAP, ¿no? Y desgraciadamente si a esto agregamos que las designaciones son más políticas que por capacidad, pues la situación empeora. También nos gustaría que nos comentara, hay 25 partidos políticos que están ya en Guatemala. Si observamos a nivel internacional, México, que triplica la cantidad de millones de habitantes, únicamente tiene 2, Estados Unidos también cuenta con 2 aspirantes a la presidencia. ¿Cree usted que con un poco más de 6 millones de votantes en Guatemala, son muchos o son pocos, doctor Samayoa? La verdad, ese caso, yo un comentario que hacía también precisamente aquí y en un trabajo que presenté en el periódico La Noticia, les decía que con ese número de candidatos que tenemos, va a haber mesas electorales donde van a haber más candidatos que votantes. Y eso es natural, ¿verdad? Ahora, el problema es que no sabe uno a quién ir. De 25, uno que ser. Aquí, por ejemplo, se perfilan 2 partidos, no vamos a hacerle propaganda a ninguno en particular, se perfilan 2 partidos como los que están peleando ahorita la supremacía, que son los que más propaganda están haciendo. Uno, desde luego, con los recursos de la sociedad a través del gobierno, y otro. Pero de los 25, uno tiene que llegar, no pueden llegar otros, ¿verdad? Quienes están haciendo la ilusión, pues están equivocados. Yo creo que lo que valdría la pena aquí, en este caso, pues pensar en una alianza que aglutine a la mayor parte de partidos para presentar un frente común frente a la imposición oficial y frente a otras alternativas. Porque ellos saben perfectamente que 25 países o 25 aspirantes, que no son aspirantes, sino son suspirantes, ¿sí? No responden ni al tamaño de la población, ni a la población ni siquiera económicamente activa, y menos al votante potencial que se espera. México, pues es un país que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que tiene una población que según el censo último ya llega a los 114 millones, etcétera, y que tiene en realidad, los partidos que tiene México son pocos comparados con Guatemala. Pues los más importantes allá, el PRI, el PAN, el PRD, el Verde Ecologista y algunos otros suspirantes que hay ahí, pero no pasan de 5. Sin embargo, doctor Samayoa, es evidente que todas las personas, especialmente el público electorado, se está preguntando realmente cómo se financian los partidos políticos, cuál es la fuente de financiamiento para estar presente en los medios de comunicación y hacer toda la propaganda proselitista. Esa es otra pregunta importante que en realidad yo traía aquí la cantidad que según los partidos van a disponer para su financiamiento. Son cantidades tan absurdas
tan ridículas que estoy seguro que sin haber llegado a empezar el proceso electoral, ellas ya los agotaron. Sí. La ley permite 51 millones, parece, y qué casualidad que los partidos más fuertes tienen 50 millones de tasa. Yo quisiera saber si con estas mentiras, además, yo vi que precisamente a un candidato le preguntaban en CNN, le preguntaban de dónde obtenía su financiamiento. Y él dice, no, pues nosotros aparte de lo que nos corresponde por parte del gobierno, por cuanto que de acuerdo al número de votos que sacamos, así nos dan cierta cantidad de financiamiento, pues hacemos cenas, dice. Hacemos cenas, hacemos comidas. Yo creo que están jugando de comidita como los niños también, ¿verdad? Y muchos se intoxican con esa comida. Sí, como la última que acaba de pasar, ¿no? Y precisamente fue ese partido el que señaló este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la verdad que esto se necesita ser muy ingenuo para creer que las cantidades que ellos están dando, ellos tienen otro tipo de financiamiento, y aquí hay que ser claro, nadie da nada sin tener interés por algo. El que propone un apoyo fuerte, especialmente con el sector empresarial, ¿qué sucede? Algo quiere a cambio, después pasa la factura. Tal vez es algo que en México destacó mucho y que le dio mucho crecimiento al candidato del PRD la vez pasada, porque tuvo ofrecimientos de millonarios de México y los rechazó para no comprometerse. Y ello le valió también del problema en que se resultó involucrado y que resultó viendo si había ganado o no había ganado, aunque lo más probable es que sí, pero una cosa es ser presidente desde el punto de vista legal y otro desde el punto de vista del reconocimiento. Doctor Samayoa, fíjese que en Tablero Electoral también nos dedicamos a salir a las calles y preguntarle a las personas qué opinan del tema. Vamos a invitarle a usted a que escuche qué han opinado las personas en nuestras calles. Expresión. Hasta cierto punto podríamos decir que sí, pero sin embargo de las grandes mayorías no. Desgraciadamente hay mucha influencia en muchas comunidades. Eso no permite que haya una participación que sea más amplia. Sí. Sí, porque representan a algún, o sea, se entiende, ¿verdad?, que partidos representan algún partido político. Nunca han sido representativos, ¿verdad?, del pueblo de Guatemala, puesto que aquí en Guatemala solo es la oligarquía, los terratenientes y los dueños del cacique, póngale, son los únicos que han tenido el poder desde la conquista, la colonia, y pues al pueblo jamás. Pues en mi opinión, no creo que ellos llegan otros fines políticos personales de ellos, pues, y no más interés de ellos, personales de ellos, ¿verdad? Yo considero de que realmente es algo que los vecindarios, la comunidad, el pueblo de Guatemala, pues se da a conocer por medio de estos, por medio de la prensa, por medios informativos, que yo considero que sí son representativos, ¿verdad? Expresión. Doctor Samayoa, ¿qué opinión le merece a usted lo que comentó el público en este espacio en el cual la pregunta directa fue: ¿los partidos políticos en el país son representativos? Pues ahí escuchamos varias opiniones y yo coincido en algunas opiniones que no son sino inconformidad respecto de la respuesta que merece la pregunta. Alguien decía, por ejemplo, ahí que la oligarquía siempre ha gobernado. Yo quisiera saber, con raras excepciones, qué gobierno ha llegado no invocando o mejor dicho, invocando la pobreza como pretexto y para servirle a intereses ajenos a la pobreza cuando en el ejercicio del poder. La verdad, en ese sentido,
Yo creo que la gente tiene razón y como decía en un principio, foros como este, preguntas como esta a la gente en la calle, son las que hacen posible que la gente, los interesados en aspirar a los cargos públicos, pues pudieran reflexionar. Sin embargo, ellos lo que piensan es a palabras necias, oídos sordos. Como que es indispensable entonces retroalimentar el mensaje de la propia ciudadanía para que los partidos políticos y los comités cívicos tengan mayor convicción hacia dónde quieren ir realmente. Y que la ciudadanía también sea un poco no solo cuestionante, sino sea poco conformista, porque el problema es que del conformismo al derrotismo solo hay un paso. Y en ese sentido, muchos, unos por desconocimiento, otros porque no les interesa, e incluso gente que en una u otra forma asumen el papel de simples espectadores, sin ponerse a pensar que pues hay complicidad, porque el que acepta una cosa, es igual que los funcionarios que dicen que no son corruptos, pero la toleran. Al tolerar la corrupción, la están fomentando, pues. Porque una cosa es que no lo hagan y otra cosa que le pasen tu tajada aparentando no ser ellos los que son corruptos, ¿verdad? Doctor Samayoa, es momento de irnos a la primer pausa comercial. Queremos recordarle que este programa llega al esfuerzo de Cable DX, de Estéreo 100.3 FM y de Periódico La Noticia. En pantalla ha estado apareciendo el número de teléfono al cual usted se puede comunicar y puede dejar sus interrogantes, pero también invitarle a que lo haga a través de Facebook y de la red social de Twitter. Cuando regresemos nos estaremos enfocando específicamente en la ciudad de Quetzaltenango. En un momento continuamos con más de Tablero Electoral 2011. Las señales de tránsito son nuestra guía en las calles y caminos. Indican distancias entre ciudades, obligan y prohíben determinadas situaciones en el tránsito. Como por ejemplo, pasarse el semáforo en rojo o conducir con exceso de velocidad. Implica que recibirás una remisión o te sucederá algo mucho peor. Respeta las señales de tránsito. Un mensaje de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango y Cable DX. El Club Rotario de Quetzaltenango te invita al Festival de Marimbas, dedicado a La Voz de los Altos, en el marco del Centenario Teatro Municipal. Asiste este 27 de marzo y colabora con las obras sociales del Club Rotario Quetzaltenango. Regresamos con más de Tablero Electoral 2011. Gracias por continuar en sintonía de Estéreo 100, también de Cable DX por Región Más, Canal 18. Y recuerde que usted puede observar el próximo lunes el resumen a través de Periódico La Noticia. Nos puede seguir a través de la red social de Facebook y también a través de Twitter. Ha llegado el momento, doctor Luis Felipe Samayoa, de enfocarnos específicamente en la ciudad de Quetzaltenango. Y es que hay reeleccionistas y también nuevos aspirantes a la alcaldía de Quetzaltenango. Sí, yo en algunos trabajos que he hecho para el periódico La Noticia he hecho algunos comentarios de esto y en realidad yo no sé de dónde existe lo que hoy llamo una patología política en aquellas personas que en una u otra forma se engolosinan de tal manera con los cargos de elección popular que ya no quieren soltarlos, como si no existieran en Quetzaltenango valores que no solo pueden igualarlos, sino superarlos en un montón de cosas. En ese sentido, yo creo que valdría la pena que el electorado se ponga a pensar en función de los resultados que ha dado la administración actual, evaluarla, y en función de ver si por complicidad, por simpatía, por distracción o hasta por lástima, emiten un voto en Quetzaltenango en función de lo que Quetzaltenango necesita y de la oferta incumplida. Y cuando hablamos de oferta incumplida, retomamos algo de una de las preguntas anteriores. ¿De qué manera se puede comprometer a un candidato a que cumpla
en México ya se está haciendo. Dice, tú te comprometes a hacer esto, sí, dice el candidato, fírmalo, pero dejas constancia que renuncias si no cumples. Es decir, solo así se podría lograr que la gente pueda cumplir. Pero yo quisiera saber qué porcentaje de los cientos de ofertas se cumplen en forma impecable. Y eso es lo que decepciona precisamente. Y cuando vemos que muchos los que pretenden reelegirse han incumplido las ofertas políticas cuando están en plena campaña electoral, ahí es en donde viene la desilusión de la gente. Y si yo sé que he hecho un mal papel y aún así pretendo reelegirme, yo creo que soy inconsciente conmigo mismo, pues. Yo creo que se debe pensar mucho en esto. ¿Será que ya no hay gente en Quetzaltenango? ¿Será que no hay gente capaz que pueda sustituirlos? Yo creo que sí hay. Si nos lo proponemos, claro que hay, y mucha. Por ejemplo, yo he estado viendo ahorita que solo hay 2 planillas que han salido a la palestra. Una es la del actual alcalde y su consejo, y otra es la de también el licenciado Julio de la Roca, que dicho sea de paso, yo fui compañero de trabajo en la municipalidad con el papá. Creo que hay una diferenciación muy interesante que los electores deben hacer en tal sentido. Por un lado, está la municipalidad que ya en 2 periodos ya demostró lo que puede hacer, ya demostró lo que es y lo que se puede esperar. Es decir, ahí hay políticos, pues, por decirlo de alguna manera. En el otro lado yo estaba viendo la planilla que no hay más que una sola persona que estuvo en un consejo municipal. Lo que quiere decir que están políticos ya encariñados con el poder y gente que forma otro grupo que quiere aspirar a un cambio en Quetzaltenango. Obviamente en ese sentido serán los electores quienes tendrán que decidir. La diferencia es que cuando aquella gente no es política, pues ya llega sana, llega sin vicios, y la otra lo que puede hacer es ampararse en los vicios. Recordemos que en ese sentido, vale la pena mencionarlo, que en ese sentido hay cosas muy cuestionables. ¿Cuántos funcionarios de algunas municipalidades del departamento no están procesados ya por robos, por decirlo como debe de ser, ¿no? Entonces, y frente a eso, y dentro de algunos procesados incluso hay algunos que aspiran a ser reelectos. La verdad que esa es una burla, ¿verdad? Y aquí vale la pena mencionar algo que yo creo que valdría la pena reflexionar. Yo personalmente, quiero que quede constancia, personalmente, estimo mucho al actual alcalde. Fue mi alumno y sé que como persona es una excelente ídem, ¿verdad? Sin embargo, me llamó mucho la atención una presunción que ya circula en Quetzaltenango y que a mí me llegó, y de que si Sandra Torres llega a ganar, lo designaría a él como ministro en Guatemala. De ser esto cierto, la presunción que existe, entonces al emitir el voto por él, se estará emitiendo por la persona que lo va a sustituir en caso de irse él a un ministerio. Doctor Samayoa, sin embargo, es indispensable hacer hincapié que para poder optar a un cargo público es necesario pasar por el filtro de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, porque se debe tener el finiquito correspondiente. ¿Qué nos opina usted sobre el particular? Obviamente recordemos que en cuanto a finiquito se refiere, obviamente si la ley se cumpliera estrictamente, obviamente ese no habría problema, y dudo yo que algún funcionario pudiera aspirar a un finiquito en tal sentido. Sin embargo, nosotros sabemos, es igual que hay robos descarados y robos legalizados. Y en la administración pública se ve mucho el sistema del robo legalizado. Y el robo legalizado obviamente no aparece como tal a la hora de hacer los registros y evaluar para extender un finiquito. Yo le tengo muy poca confianza a esas cosas porque casi siempre, especialmente cuando la evaluación viene del mismo poder constituido y el que va a finiquitarse
pertenece a ese poder constituido, pues hombre, yo creo que en todas partes se cuecen habas, y en este caso pues no estaríamos más que viendo lo que normalmente ha sido. A muchos les ha extrañado que se finiquite una persona que tiene serios antecedentes. Dice uno, ¿por qué? Pues porque el oficialismo lo ayuda. Momento de irnos a nuestra segunda pausa comercial. Queremos recordarle que este programa de Tablero Electoral llega gracias al esfuerzo de Cable DX, de Estéreo 100 y de Periódico La Noticia. Cuando regresemos de la pausa estaremos dando respuesta, más bien nuestro invitado le estará dando respuesta a las preguntas que han ingresado vía telefónica. En un momento continuamos con más de Tablero Electoral 2011. Cable DX te trae TV Gana Verano. Vive un verano increíble aprovechando un sorteo tan refrescante como este. Al realizar tu pago en el mes de marzo recibirás la guía de X donde encontrarás un cupón. Llénalo con tus datos y deposítalo en las oficinas de Cable DX antes del 8 de abril para poder participar y ganar premios como celulares, cámaras digitales, bicicletas, cheques TV Gana, hieleras y vales de combustible. Sorteo viernes 8 de abril, 19 horas por región más. Transmitido en vivo para las 3 localidades. Con el patrocinio de El Gallo Más Gallo. TV Gana Verano. De cansado y ganándome, checo. El tiempo se acerca para los que buscan gloria, honor e inmortalidad. Duatlón Coatepeque 2011. 27 de marzo, Calzada Álvaro Arzú, 7 de la mañana. Competencia clasificatoria para Campeonato Panamericano Cali, Colombia. Se repartirá 2 premios de 5,000 quetzales a cada rama, femenina y masculina. Invita Cable DX. Regresamos con más de Tablero Electoral 2011. Queremos recordarle a usted que el próximo lunes usted puede comprar periódico La Noticia, en donde va a encontrar un resumen del programa de Tablero Electoral impartido esta noche por el doctor Luis Felipe Samayoa. Sin embargo, es importante también escuchar la voz de los televidentes y, por supuesto, de los radioescuchas. Doña Marisol Suaznavar, en la zona 3 de Quetzaltenango, le pregunta al doctor Samayoa, ¿qué consejo se le podría dar a los candidatos a alcaldes de la ciudad respecto al tema de la prostitución en el centro histórico y del tema de la basura? Qué interesante. Yo tengo un antecedente. Hace 8 años aproximadamente me pidieron los taxistas que estaban frente al antiguo Banco de Occidente que les hiciera una carta protestando por la presencia de prostitutas en el Parque Central, y yo redacté la carta, ellos la firmaron y la mandaron a la gobernadora de ese entonces y al alcalde municipal. Veo con tristeza que 8 años después de presentar, 6 años más o menos después de haber presentado esa carta, la situación sigue igual o peor, porque el Parque Central, frente a la municipalidad, frente a la Catedral de Quetzaltenango, a media cuadra de la gobernación y un lugar de recreo para niños y para todo, es el prostíbulo público más notorio de Quetzaltenango. Es injusto que eso exista, y más injusto que no se atienda y que se ofenda la moral de las personas. En cuanto al problema de la basura, pues obviamente es irregular el servicio, pero la confianza es que algún día se piense en la industrialización. Hay que entender una cosa, la municipalidad es una empresa. Si una empresa camina bien, pues tiene rendimientos. La diferencia es que en una empresa privada los rendimientos de la empresa son para el dueño de la empresa. Y en el caso de la municipalidad, los rendimientos que se tienen por los servicios que prestan debe de ser para devolverlos en servicios a la sociedad y no, como vulgarmente dicen, para que se los claven los que están de turno, ¿no? Imagínese, solo quiero agregar algo, en el centro histórico, la oficina del centro histórico pide o tiene una paleta de colores cuando quiere alguien pintar la fachada de su casa, pero los antros y los centros nocturnos siguen proliferando. Me pregunto, ¿quién da esa autorización? Bueno, me lo va a responder despuesito. Otra pregunta de Guillermo Monterrosa, de la zona número 2, le pregunta, ¿quién de los candidatos a alcaldes para Quetzaltenango puede pelearle la alcaldía
al actual alcalde Jorge Rolando Barrientos? Pues de acuerdo como yo veo, la verdad, hasta ahorita los que yo he oído mencionar y que se menciona por su capacidad y el grupo que lo rodea, a mi juicio ahorita el único gallo con espolón para enfrentar al actual alcalde es Julio de la Roca. ¿Por qué digo esto? Porque tuve oportunidad, así como vi a todos los que integran el consejo propuesto por el licenciado Barrientos, también vi los que integran este consejo, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que entender que por lo menos me anima a dar esta opinión respecto de que los otros son gente que no ha participado en política y eso hace que lleguen con determinada sanidad respecto de quienes ya tienen el colmillo bastante crecido y a quienes se les ha señalado, en muchos casos, presunciones de irregularidades administrativas. Y usted mencionaba que en Planilla solo hay dos, el actual alcalde Jorge Rolando Barrientos y el señor Julio de la Roca, son los únicos que aparecen registrados en Planilla. Hasta ahorita. Ahora hay una cuestión muy importante en ese sentido. Yo vi precisamente una encuesta que salió en el periódico La Noticia y de acuerdo con esa empresa hay 76% de gente que desaprueba la administración entre quienes la desaprueban y quienes las califican de regular. Es 76%. Ese porcentaje es muy atractivo para que con un buen trabajo se pueda enfrentar, se pueda hacer un buen trabajo para competir electoralmente y tener posibilidades de ganar. Doctor Samayoa, sin embargo, es imprescindible también que las personas que van a formar parte de esas planillas gocen de una honorabilidad y que también sepan de la cosa pública. Precisamente eso. Ahora, el problema es que a veces quienes llegan al ejercicio de la cosa pública lo que hacen es negar la cosa pública con un mal ejercicio en el poder. Y en ese sentido, pues tal vez piensan en que nadie nace sabiendo, ¿eh? Pero hace un momentito yo decía aquí que para ser estadista se necesita conocer la estructura del poder y del Estado. Y la mayor parte de gente, yo quisiera saber quién de todos los aspirantes y aún de los funcionarios se considera un estadista en el ejercicio del poder. Obviamente, si nosotros llevamos lo que hay que hacer es comprometer a la sociedad y que la sociedad sea cuestionadora, sea crítica, que tenga una vigilancia permanente, porque está vigilando sus recursos. Los recursos son de la sociedad y tiene sobrado derecho. Entonces, en ese sentido, yo creo que ni siquiera a nivel nacional, entre los aspirantes a la presidencia, podemos encontrar nosotros estadista de pura cepa, ¿va? Y en el caso yo he visto algunas cuestiones de algunos concejales, recordemos un concejal que había de esta municipalidad, que yo creo que muchos meses después no había entregado cuentas de lo de la feria, otro que resultó involucrado en un problema para la feria también, en un accidente que se escondió, pero en fin, hay un montón de cosas que se señalan. Errores, casualidades, accidentes, perdón, todos los pueden tener o los podemos tener. Sin embargo, el que llega con poco conocimiento y tiene el propósito de capacitarse, puede hacerlo. Si en México, por ejemplo, tienen los partidos su propia escuela para prepararse, aquí también podía crearse. A mí me parece raro que no hayan en las universidades formar cursos libres para la gente que tiene esa pretensión, sacarla del marasmo del conocimiento en que se encuentra y contribuir a que ellos se preparen para el ejercicio del poder. ¿Y cómo lograr entonces que las nuevas generaciones, al final de cuentas, sepan que si bien es cierto llegar a un puesto público es determinante para poderle servir a la población, pero que también ellos sepan que es una responsabilidad? No solo responsabilidad en cuanto a capacidad, sino en cuanto a honradez. Acuérdense que ahora a los funcionarios públicos hay que decirles, llévense lo que me dejan y déjenme lo que se llevan. Porque yo creo que lo que se llevan es mayor de lo que dejan, ¿verdad? Y dicen que hay algunos funcionarios, dicen en algunas partes, que llegan a ser tan desviacionistas,
las obligaciones que corresponden, que hasta tienen que contar el dinero frente a un espejo para no robarse ellos mismos. Desafortunadamente el tiempo se nos ha ido como agua entre los dedos. 60 minutos no nos dieron tiempo para tocar todos los puntos tan importantes que había que comentar con respecto al tema de esta noche, crisis política actual de Guatemala y por supuesto de Quetzaltenango. Doctor, ha sido un verdadero placer el poder platicar con usted. ¿Cuáles serían sus palabras finales para el público radio escucha, los televidentes y los que el próximo lunes estarán observando el resumen a través de Periódico La Noticia? Bueno, previo mi agradecimiento a ustedes que me han hecho favor de estar aquí dirigiendo este programa, a los televidentes y a los señores que andan detrás de cámaras, que son a los que menos se les reconoce el esfuerzo que realizan y que es tan bueno, o mejor muchas veces que quienes estamos en el uso de la palabra. Pues dirigirle al pueblo nada más también mi agradecimiento y su tolerancia a los mensajes que he enviado de muy buena fe, porque me siento un hombre comprometido con la sociedad y precisamente por ser comprometido con la sociedad es que estoy aquí hablando de la sociedad, hablando de la oferta incumplida y hablando del pecado y el crimen que significa invocar la pobreza para alcanzar un puesto público y olvidarnos de los pobres cuando ya se está en el ejercicio del poder. Doctor Samayoa, muchísimas gracias por su presencia a nombre de los medios de comunicación Región Más. Por supuesto, el periódico La Noticia y Estéreo 100 estamos profundamente agradecidos por su participación y seguramente que usted, como amigo radioescucha o televidente, tendrá que sacar sus propias conclusiones. Pero le invitamos realmente para que usted sea partícipe de este engranaje, porque Guatemala lo necesita, hoy más que nunca, para visualizar 4 años de un nuevo gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel local. Helen, ha sido un placer haber compartido contigo y por supuesto con nuestros compañeros esta noche. Muchísimas gracias, José. Para mí también ha sido un enorme placer contar con la participación del doctor Luis Felipe Samayoa, por supuesto del gran equipo que conforma Canal 18, Región Más de Cable de X, en Estéreo 100 y también Periódico La Noticia. La invitación para que el próximo viernes 25 nos vuelva a sintonizar a partir de las 20 horas 8 en la noche. Que Dios los bendiga y hasta entonces. Entrevistas. Sondeos. Opiniones. Analistas. Candidatos. Tablero Electoral 2011. Región Más presentó.